Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a este nuevo encuentro de Casa Bíblica Argentina. Acompáñame con esta oración para comenzar. Padre, gracias porque cada oportunidad que tenemos podemos meditar, reflexionar e introducirnos confiadamente en tu palabra, que es la única que nos puede, Señor, llevar a toda verdad y a la transformación de quienes somos. Gracias, Padre, por quien tú eres y por la palabra que nos has dejado. Que tu Espíritu Santo siga revelándonos todo lo que viene de ti. Amén. Amén. Fe, fe es tener certeza y confianza de las cosas esperadas, que no han sucedido todavía, pero que se esperan que sucedan. Fe es tener la seguridad de que lo que esperamos es cierto, que va a pasar. Es decir, no lo vi, pero va a pasar y lo veo como real porque es real para mí. Estoy citando Hebreos 11:1, libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, la primera parte. Después en el mismo versículo leemos que fe es estar convencido de cosas que no se ven. La salvación es por la fe. La vida eterna es por medio de la fe. Es creer en cosas que no entendemos, pero que van a suceder. Creyendo que van a suceder. Que no entendemos como que va a pasar. Que no sabemos cuándo vienen y que no hemos visto, pero entendemos que va a pasar. No por nada, unos versículos atrás, quien el autor a los Hebreos cita a Habacuc, que es un profeta, y dice, y cita diciendo, el justo vivirá por fe. Habacuc fue un profeta que se había quejado de la injusticia que existía en la tierra en su tiempo. Dijo, ¿por qué los injustos, por qué los malos y los perversos prosperan? ¿Por qué los malvados
acosan a los justos y salen impunes. ¿Por qué los impíos, los que les falta la piedad, destruyen a los justos? Dios le responde a Habacuc y le dice: escribe esto para que pueda leerse, porque aunque tarde un poco, se va a cumplir. Aunque tarde, espera, porque sucederá sin falta y no tarda. Los justos recibirán su paga y el justo vivirá por su fe. Dios le estaba diciendo a Habacuc: ten fe, aunque no lo veas, aunque tarde, aunque parezca que todo lo que suceda es que el mal avanza, no te preocupes. Aunque tarde un poco, se va a cumplir que los injustos van a morir y que los justos van a vivir, que los justos por su fe vivirán y obtendrán la victoria. Y esto es fe, ¿no? Que es la salvación de los justos por creer en las palabras de Dios. Esto es fe. Aunque tarde, no lo veas, tené confianza y certeza que lo que no ha sucedido va a pasar y va a ser real. En el libro de Romanos capítulo 2, verso 8, dice que somos salvos por medio de la fe. El justo por su fe vivirá, significa que el justo por su fe va a ser salvo. Significa que la fe otorga la salvación. La fe en cosas que no entendemos, como la salvación, como lo porvenir. La fe en cosas que no hemos visto, que esperamos y que tenemos certeza y convicción de que si Dios lo dijo, Él lo hará y así será. La fe entonces es la que activa un modelo de vida en nosotros con visión de futuro, con certeza tal del porvenir, con esperanza tal de que la salvación va a ocurrir. La fe es un modelo de vida, por esto, sobrenatural, porque viene de Dios. No es de nosotros, es un regalo de Dios. Y es profética porque activa en nosotros ese modelo con visión de futuro de creerle a Dios que va a suceder. Fe es creerle a Dios. Y Hebreos, que es lo que vamos a estar leyendo, el capítulo 11, por ejemplo, o mejor dicho, a partir del versículo 5, podemos leer que Enoc, por la fe, agradó a Dios. El verso 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por esto, por la fe, Enoc y cualquiera de nosotros puede agradar a Dios. Y sigue el versículo y dice: el que se acerca a Dios es porque cree que Él existe y que además Él, Dios, premia a los que le buscan. Y esta es parte de la fe que tenemos que entender y creerle a Dios. Ahora, la fe tiene características y quiero que hablemos de esto. Porque, por ejemplo, en el versículo 7 tenemos el ejemplo de Noé. Su fe lo llevó, porque la fe lleva a realizar acciones concretas, la fe lleva a realizar actividades, lleva a reorganizarse familiarmente para algo que no veían ni entendían, como en el caso de Noé, que es, por ejemplo, el diluvio. Algo que era impensado, ¿no? Lo que era la lluvia para ese tiempo, un diluvio.
algo que no entendían o que no conocían, como la construcción de casi un transatlántico, etcétera, que es un paso terriblemente incómodo para Noé y su familia. Pero ¿quién dijo que la fe es cómoda? La fe, una de las características es incómoda, porque incomoda, te incomoda, te saca de la comodidad, y es una de las características. La fe es incómoda. En el verso 8 del capítulo 11 de Hebreos, tenemos también el ejemplo de Abraham. La fe lo llevó a obedecer y seguir eh, un llamado de salir sin saber a dónde iba. Algo extraño, porque la fe, otra característica es que es extraña. Extraña porque te saca de lo conocido, te saca de lo habitual a lo extraño, de lo conocido a lo desconocido, de lo corriente hacia lugares, espacios y momentos chocantes, insólitos y quizá desacostumbrados. Es un camino hacia lo extraño, hacia lo inexplorado, a lo que nos causa extrañeza, a lo inhóspito. La fe, la otra característica, además de ser incómoda para nosotros personalmente o como personas, es extraña. En el verso 9 también podemos ver que por la fe Abraham habitó como extranjero en tierra ajena. Como extranjero en tierra ajena, viviendo en tiendas. Y qué situación inconveniente, teniendo eh, un lugar donde vivir, donde estar, sale, ¿no? Qué inconveniente situación, porque te lleva a un lugar, de un lugar que es conveniente y que es cómodo, hacia un lugar confrontativo, ¿no? Extranjero, extranjero en tierra ajena. Es una fe ajena a nuestra perspectiva, porque la fe es inconveniente, que es la otra característica. La fe es inconveniente para nuestra conveniencia. Luego en el verso 10 al 13 vemos que la fe está totalmente afuera de lo que son nuestros tiempos, ¿no? En el ejemplo que vemos en el versículo 10 al 13, mis tiempos no son los de Dios. Como sucedió con Abraham y Sara, que siendo ya mayores, Sara siendo estéril, infértil, ya siendo ancianos, el Señor les da el hijo prometido. Qué cosa, ¿no? Que ya se había pasado el tiempo. Ya no es el tiempo. Ya soy anciano, ya soy viejo, soy estéril. Ahora me das el hijo fuera de lo que yo hubiera considerado el mejor momento. Porque la fe es atemporal. Mis tiempos no son los de Dios. Pero de la nada, justamente, de manera milagrosa, salieron multitudes como las estrellas del mar, como lo fue el hijo de Abraham, Isaac, y de ahí en más, por medio de Abraham, el padre de la fe. Ahora nuestra fe tiene como ejemplo las decisiones que tomó Abraham. Decisiones con fe, ¿no? Y en el caso del hijo que les dio fuera de tiempo, la verdad que la fe es atemporal, porque contradice nuestros tiempos. Luego tenemos los versos, podemos
ver los versos 17 y 19, que por la fe pasó algo inoportuno, porque habiendo ya Abraham tenido el hijo que tanto esperaba, un hijo milagroso, de repente lo más inoportuno que podemos leer en la Biblia es que ahora tenga que sacrificarlo, que Abraham tenga que sacrificar a su hijo y que Dios se lo pida. Es obvio que no lo iba a sacrificar, o Dios no iba a permitir, mejor dicho, que lo sacrifique. Eso no iba a pasar, pero sí Dios quería ver, ¿no?, cómo respondía la fe de Abraham. Y justamente le pide algo inoportuno, porque la fe es inoportuna. Te saca de ese oportunismo facilista y te traslada hacia otro lugar, hacia un lugar más allá de lo que son las oportunidades humanas. De lo oportuno y de esas oportunidades humanas, el Señor te lleva a lo inoportuno. La fe es inoportuna. Y lo que yo veo como una oportunidad, el Señor dice, no, yo te voy a dar lo oportuno en el momento justo. Y para nosotros generalmente lo oportuno para Dios es inoportuno, porque la fe para nosotros suele ser inoportuna, como una característica. Luego tenemos el verso 24, ¿no?, que dice que Moisés, va dando ejemplos de este capítulo 11 y veremos algunos nomás. Este es el último, que dice que Moisés estaba en la corte del reino del imperio más poderoso de la tierra del momento, y él era parte de la corte, y él no quiso ser heredero del trono, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Y para nosotros esto sería impropio de alguien que pertenece a la corte, o inadecuado, sino que lo propio y lo adecuado sería que Moisés reclame su lugar, ¿no? Pero tener un lugar y soltarlo porque sí, nosotros nos aferraríamos a lo conveniente, porque es así, a los merecimientos. Pero la fe también es un regalo inmerecido y es inadecuada para que lo que nosotros consideramos justo de acuerdo a nuestra mirada. La fe es inadecuada porque te traslada desde un espacio y lugar adecuado, confortable, hacia lo inapropiado o impropio, impropio para gente como uno, como se suele decir. Pero la fe justamente tiene también esta característica que para nosotros es inadecuada. La fe es inadecuada. Y ahora quiero comentarte, pero no me quiero ir mucho de tema, sino que quiero que veas esto, ¿no? Porque en la palabra de Dios, Dios tiene varios nombres y títulos en la Biblia. Príncipe de paz es uno muy lindo que a mí me gusta mucho. Y la mayoría de estos títulos o nombres exaltan las características de Dios. Son nombres que exaltan muchas veces características propias de Dios y que se reflejan a lo largo de toda la palabra del Señor. Y hay muchos libros sobre este tema. Está el libro Los nombres de Dios de Nathan Stone, que es un libro que yo tengo, y con este nombre hay varios libros.
El poder de los nombres de Dios, de Tony Evans, que es otro libro que yo también tengo en mi biblioteca. Y después hay varios, no solamente hay uno, hay uno que se llama Los 72 nombres de Dios. Hay dos autores que escribieron un libro con el mismo título. Hay otro que se llama Los 99 nombres de Dios. Hay otro que se llama Todos los nombres de Dios en la Biblia. Orar por los nombres de Dios. Hay varios libros, ¿no? Que hablan sobre este tema. Y todos los nombres de estos libros, Jehová, Nisi, El Shaddai, etcétera, etcétera, ¿no? Son nombres impresionantes, hermosos, apropiados, pero un nombre impresionante, hermoso y apropiado que yo propondría, de acuerdo a lo que venimos hablando, es el siguiente: el Dios que te incomoda, el Dios incomodador, el Dios que te saca de la comodidad, el Dios con las características que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que te incomoda, que un Dios que te incomoda, es, también es una característica importante para la fe que nuestro Dios representa, ¿no? La fe es de Dios, es un don de Dios, es un regalo que viene directamente de Él, no es nuestro, no nos pertenece como algo producto nuestro. Eh, Viene de Dios, ¿no? Esto está en Efesios 2:8, que dice que es un regalo de Dios. Y esa fe nos lleva a tomar acciones incómodas, no de acuerdo a nuestra vista, porque no es nuestra, de acuerdo a la vista de Dios, a la mirada de Dios, al enfoque de Dios, y nos moviliza a vivir un modelo de vida sobrenatural, porque es de Dios, no es nuestro, y profético, porque la fe tiene visión de futuro como cierto, de algo que se desconoce, pero que se espera. Es un regalo que viene directamente de Él. Algo que no se ve, pero de lo que estamos convencidos. ¿Cómo arrancamos este diálogo? Dios nos pone en un lugar incómodo y si no estás en un lugar incómodo, el próximo escalón de esta subida se llama incomodidad. Y Dios te llama a que subas a ese siguiente escalón, a ese siguiente peldaño. Dios te pone en una situación molesta, porque Dios te molesta a que salgas de tu comodidad. Como cuando nosotros para pedir algo decimos, ¿te puedo molestar un poquito? Dios te molesta a que salgas de la comodidad. ¿Desde cuándo la comodidad revolucionó al mundo? Pensá, en los casos bíblicos tenemos David, Gedeón, Daniel, sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach, Abednego. Todos tuvieron que salir de la comodidad y revolucionaron el mundo no estando cómodos, sino tomando acciones concretas. Nehemías, Ruth, Esther, Mardoqueo, los apóstoles, mismo Jesús. Y pensá en la historia más cercana, ¿no? Eh, los reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wycliffe, Tyndale, etcétera. O pensá en tu vida misma. No podés sentirte cómodo con hacer o cumplir con lo mínimo e indispensable y luego irte y listo. Ya cumplí. Canto y listo. Toco un instrumento y listo. Predico y listo. Aplaudo, muy bien la predicación y listo.
Escucho la palabra, digo amén, ya cargué las baterías y listo. Esa comodidad no está definida por la fe, porque sin fe no podés agradar a Dios. Sin fe no tenés salvación. Yo tengo fe. Bueno, si tenés fe, mostrame tus obras. Posiblemente cuando Santiago escribió su carta estaba cansado, harto de los cristianos de brazos cruzados e inactivos. Solamente Santiago escribió harto, cansado, queriendo movilizar la iglesia. Por eso en Santiago, en la carta de Santiago, la escribió Santiago en el capítulo 2, del verso 14, 2, 14 en adelante, dice: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechas? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es un llamado a la acción, como vemos, y sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí la forma de terminar de Santiago es impresionante. Los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿qué está diciendo? ¿Que los demonios tienen fe porque creen? Para nada. Pero está llamando la atención para decirte que la fe tiene unas características que activa un modelo de vida con visión de futuro, con certeza del porvenir, con esperanza de salvación. Es una crítica a la fe, a una fe muerta, con una crítica a la fe muerta con un modelo de una fe viva, de lo que significa la fe, como modelo de vida sobrenatural y profética. Y vamos un paso más. No solo es creerle a Dios, sino es que es tomar acciones, acciones incómodas, extrañas, inconvenientes, confrontativas, atemporales, inoportunas, inadecuadas, de acuerdo a mi mirada, no de acuerdo a lo que el Señor demanda. En la parábola de la Gran Cena, Lucas 14, el Evangelio de San Lucas capítulo 14, ahí leemos la parábola de la Gran Cena y leemos las excusas más extrañas. Los que están invitados, ¿no?, a esta fiesta, excusas como, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Tengo frío, eso agrego yo. Yo agrego, tengo frío, vivo lejos, son muchos colectivos, tengo calor, que vaya otro. Y yo ya lo hice, que lo haga otro.
Siempre me llaman a mí, que lo haga otro. Y no voy porque no conozco a nadie. Mi prioridad es tener una fe activa. Mi prioridad es lo que Dios estableció, como ir por todo el mundo y de hacer discípulos, no evangelizar, dar, amar, movilizarme desde mi comodidad hasta que duela. Por eso te invito hoy a que tu fe tenga estas características, que activa en tu vida un modelo de vida con visión de futuro, con certeza del porvenir, con esperanza de salvación, un modelo de fe que te lleva a un modelo de vida sobrenatural y profético, y no solo creerle a Dios, sino a tomar acciones incómodas, extrañas, inconvenientes, confrontativas, atemporales, inoportunas, inadecuadas para tu mirada, pero que según Dios es el modelo de vida que Él nos ha dejado para que lo vivamos hoy, ahora. Acompáñame con esta oración. Padre, gracias. Que esta palabra nos incomode, que podamos ser revolucionarios y que nuestros brazos cruzados, Señor, sean cosa del pasado, que podamos ser activos en todo lo que conviene de acuerdo a lo que nos has dado como responsabilidad en esta tierra. Guíanos, Padre, que podamos ser responsables de esta fe tan grande. Te amamos, Padre, y que sea una semana bendecida. Amén y amén.